Bueno, vamos a resolver problemas con la distribución binomial. Lo primero, fundamental, recordemos que en los problemas de distribuciones de probabilidad debemos de empezar definiendo la variable aleatoria con la que vamos a trabajar. Es decir, qué significa la variable aleatoria. Y debemos de indicar qué tipo de distribución sigue esas variables. Concretamente, si es una distribución binomial o si es una distribución normal. Y cuáles son sus parámetros. Por ahora sabemos que los parámetros de la distribución binomial son n y p. Es decir, yo tengo que empezar definiendo quién es x, qué es x, la variable aleatoria, y decir que x pues sigue, en nuestro caso, una distribución binomial y definir los parámetros n y p, siendo n el número de pruebas y p la probabilidad del suceso éxito. Me dice hallar la probabilidad de que al lanzar un dado 20 veces, esto es n, se obtenga al menos un 5. ¿Quién es la variable aleatoria? Número de veces que obtenemos como resultado 5. La variable aleatoria se distribuye binomialmente, donde n vale 20, ya lo hemos dicho, y la probabilidad de éxito, como es un dado, hay 6 casos posibles, los 6 resultados del dado, y uno es el favorable. Al menos un 5, al menos es como mínimo. Es decir, x mayor o igual a 1, que sería una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, hasta 20 veces. Nos viene mejor hacerlo por el contrario. El contrario, no obtener como mínimo al menos un 5, es no obtener nunca un 5. Obtener 0 veces un 5, que sería 20 sobre 0 por p elevado a 0 por q, que es 1 menos p, que es 5 sextos, elevado a 20 menos 0, que es 20. Esto sería 1 menos 20 sobre 0 es 20 factorial, partido 0 factorial, 20 menos 0 factorial. Este y este se simplifican y 0 factorial es 1. Luego esto vale 1. Un sexto elevado a 0 también vale 1. Por 5 sextos elevado a 20. Y esto nos quedaría 1 menos 5 sextos elevado a 20, que nos da 0,974. Vamos a hacer otro. Dice, el tratamiento contra una enfermedad produce mejoría en el 80% de los pacientes a los que se aplica. Se suministra a 5 pacientes y se pide una serie de probabilidades de que mejoren un determinado número de pacientes. Lo primero, como siempre, defino la variable aleatoria. Vamos a llamar x, que sería el número de pacientes que mejoran al aplicarles el tratamiento. Esa variable x se distribuye binomialmente. N es el número de pruebas que hacemos y el tratamiento se suministra a 5 pacientes, luego n vale 5. P es la probabilidad de mejorar, la probabilidad de éxito, y dice que se produce mejoría en el 80%, luego sería 0,80. P es 0,80 y Q es 1 menos 0,80, que es 0,20, que es la probabilidad del suceso contrario, del fracaso, que sería no mejorar en el tratamiento. El apartado A dice probabilidad de que mejoren los 5, es decir, de que el número de pacientes que mejoren sea igual a 5. Sería sobre 5 por P elevado a 5 por Q elevado a 5 menos 5, que es 0. 5 sobre 5 es 1,
por 0,80 elevado a 5 y 0,20 elevado a 0, todo número elevado a 0 vale 1. Esto me da 0,80 elevado a 5 y eso me daría 0,328. Ahora me dice, probabilidad de que al menos mejoren 3. Sería la probabilidad de que mejoren 3 más la probabilidad de que mejoren 4, la probabilidad de que mejoren los 5. Fíjense que el suceso contrario sería que mejoren menos de 3, que sería que no mejore ninguno, que mejore 1 o que mejoren 2. Es lo mismo, hay que calcular 3. Pues vamos a hacer esto. Que mejoren 3 sería 5 sobre 3, 0,80 elevado a 3, por 0,20 elevado a 2, más 5 sobre 4, 0,80 elevado a 4 por 0,20 elevado a 1. Y la otra es ya la que tengo calculada aquí, que es 0,328. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Sí, obviamente esto se puede poner así, probabilidad de x mayor o igual a 3. Sí. Pues vamos a ver cuánto da eso. 5 sobre 3 es 10. 0,8, o sea, 0,80 al cubo es 0,512. Y 0,20 al cuadrado sería 0,04, ¿no? Más 5 sobre 4, que es 5, por 0,80 a la cuarta, esto sería 0,410 y esto es 0,20, más 0,328. Y esa suma me quedaría 0,943. Y ahora el apartado C dice cuántos pacientes se espera que mejoren. Me está pidiendo la media o la esperanza matemática, que es igual a n por p. N es 5 y la probabilidad de mejorar es 0,80. Y eso me daría 4 pacientes. Es decir, que de los 5 sería razonable pensar que 4 mejoraran. Bueno, de acuerdo con la revista Chemical Engineering Progress de noviembre de 1990, aproximadamente el 30% de todos los fallos de operación en las tuberías de las plantas químicas son ocasionadas por errores del operador. ¿Cuál es la probabilidad de que de 20 fallas en una planta química, exactamente 5 se deban a errores del operador? Entonces, primero defino la variable aleatoria. X sería número de fallas en las tuberías de las plantas químicas. Vamos a resumirlo en las tuberías debidas a errores del operador. Eso sería X. Y X se distribuye binomialmente, donde n en este caso es 20 y la probabilidad de éxito, que es que la falla se deba a un error del operador, es 30 entre 100, 0,30. P es 0,30, que es la probabilidad del éxito, y Q es el suceso contrario, la probabilidad del fracaso, que es 0,70. El apartado A me dice cuál es la probabilidad de que exactamente 5. Pues sería 20 sobre 5 por P elevado a R por Q elevado a 20 menos 5, que es 15. Y esto nos da, dejo indicado el número combinatorio y ahora sí que lo resuelvo. Que me daría, el número combinatorio sería 15.504 por 0,30 elevado a 5 por 0,70 elevado a 15. Y esto nos daría 179. Ahora me dice, apartado B, ¿cuál es la probabilidad de que 2 o más fallas, X mayor o igual a 2, se deban a errores del operador?
Hombre, 2 o más serían 2, 3, 4 y así hasta 20. Es más corto el suceso contrario. 1 menos la probabilidad de x menor que 2. Y la probabilidad de x menor que 2 es la probabilidad de x igual a 0 más la probabilidad de x igual a 1. Sería 1 menos 20 sobre 0 por 0,30 elevado a 0 por 0,70 elevado a 20, más 20 sobre 1, 0,30 elevado a 1 por 0,70 elevado a 20 menos 1, que es 19. Tenemos en cuenta que siempre todo número combinatorio sobre 0 me da 1 y n sobre 1 siempre me da n, es decir, esto me va a dar 20. Y calculamos eso. Esto me daría 1 menos 0,0323, que daría 0,967. Y ahora el apartado C me dice, ¿cuál es el número esperado? La esperanza matemática, la media, por tanto, de fallas de operación en las tuberías ocasionadas por errores del operador. Sería n por p, n es 20 y la probabilidad de fallar 0,30. 20 por 0,30 es 6. Es decir, que se espera que haya 6 fallas de operación en las tuberías ocasionadas por errores del operador. Una prueba de inteligencia consta de 10 cuestiones, cada una de ellas con 5 respuestas posibles, de las cuales solo una es verdadera. El alumno responde al azar. Bien, me piden una serie de cosas. Vamos a ver quién es la variable aleatoria. Sería el número de respuestas acertadas por el alumno. Eso sería x, número de respuestas aceptadas por el alumno. Y x se distribuye binomialmente donde n vale 10, son las 10 cuestiones, y la probabilidad del éxito dice que hay 5 respuestas posibles y solo una es correcta. Luego sería un quinto. Luego la probabilidad de acertar es 1 de 5 y la probabilidad de fallar, que es el fracaso, sería 1 menos un quinto, que obviamente es 4 quintos. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que responda al menos a 2 cuestiones? Al menos es como mínimo. 2 cuestiones sería que responda a 2, o a 3, o a 4, o a 5, o a 6, o a 7, o a 8, o a 9, o a 10. El suceso contrario es más corto, que es que responda a menos de 2. Es decir, que responda a 0 correctamente o que responda a 1. Probabilidad de x igual a 0. 10 sobre 0, p elevado a 0 por q elevado a 10 menos 0, que es 10, más 10 sobre 1, un quinto elevado a 1 por 4 quintos elevado a 10 menos 1, que es 9. 10 sobre 0, acuérdense que esto es 10, partido 0 factorial por 10 menos 0 factorial. 0 factorial es 1 y 10 factorial entre 10 factorial pues se simplifican. Esto vale 1. Esto, si lo hacen, valdría 10. Y esto me quedaría 1 menos 0,376, quedaría 0,624. Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que responda bien exactamente a 6? Pues sería 10 sobre 6, un quinto elevado a 6, por 4 quintos elevado a 10 menos 6, que es 4. 10 sobre 6 sería 10 factorial, partido 6 factorial, 10 menos 6 factorial. Un quinto elevado a 6 es lo mismo que 0,2 elevado a 6 por 0,8 elevado a 4. Y eso me daría que sería 0,0055, o lo que es lo mismo, 5,5 por 10 elevado a menos 3.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que responda bien como máximo a dos cuestiones? Como máximo es menor o igual. Luego sería que no responda bien a ninguna, que responda bien a una o que responda bien a dos. Fíjense que estas dos las había calculado yo aquí, que eran 0,376. Luego sería 0,376 más la probabilidad de que responda bien a 2, que sería 10 sobre 2 por P, un quinto elevado a 2 por Q elevado a 8. Esto sería 10 factorial partido 2 factorial, 10 menos 2 factorial. Y esto sería 10 factorial, 2 factorial, 8 factorial. Fíjense que 10 factorial lo puedo poner yo como 10 por 9 por 8 factorial. 2 factorial, 8 factorial. Esto sería 10 por 9, que es 90, partido 2 factorial, que es 2 por 1, que es 2. Me da 45. Luego esto sería 0,376 más 45 por un quinto, que es 0,2 elevado a 2, por 0,8, que es 4 quintos, elevado a 8. Y eso me va a dar, eso da 0,678. Vamos a hacer un examen de preguntas con respuestas múltiples. Consta de 8 preguntas con 4 opciones de contestación. Bien, ¿quién sería la variable aleatoria? X. Sería el número de respuestas correctas que se dan al examen. X se distribuye binomialmente, donde n vale 8 y la probabilidad del éxito es un cuarto, porque hay 4 opciones de respuesta y solo una es correcta. Luego P es un cuarto y Q, que es 1 menos P, sería 3 cuartos. Me pide apartado A, responda exactamente a 6. Sería 8 sobre 6, P elevado, P que es un cuarto elevado a 6, por 3 cuartos elevado a 8 menos 6. Esto sería 8 factorial, que es 8 por 7 por 6 factorial. 8 menos 6 es 2 factorial. Esto sería 8 por 7 y 2 factorial es 2 por 1. 8 entre 2 es 4 y 4 por 7 es 28, ¿no? 28 por 0,25, que es un cuarto elevado a 6, por 0,75 elevado a 2. Y eso me daría... Responda correctamente al menos a 6 preguntas. Al menos mayor o igual a 6. Que sería que responda a 6, que responda a 7 o que responda a 8. La de 6 ya la he calculado. La de 7 sería 8 sobre 7 por un cuarto elevado a 7 por 3 cuartos elevado a 8 menos 7, que es 1, más 8 sobre 8, un cuarto elevado a 8 por 3 cuartos elevado a 0. Y esto me daría 4,226 por 10 elevado a menos 3. Ahora me pregunta, calcular el número de medio de respuestas acertadas si responde a 40 preguntas. Ahora la binomial cambia, porque n es 40. La probabilidad del éxito sigue siendo un cuarto. Luego la media sería n por p, sería 40 por un cuarto, que sería 10 preguntas correctas. O 10 preguntas acertadas. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.